Amén. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das, que nos regalas para poder compartir con nuestros hermanos de tu palabra. Te pedimos que tú nos puedas hablar, Señor, que, que estén nuestros oídos atentos, Señor, que tu palabra sea práctica también para nuestras vidas, que no solamente sea un conocimiento, sino que podamos aplicarlo, que podamos vivirlo. Te pedimos que tú hables a cada uno de nosotros, que a través de tu palabra nuestros corazones también, Señor, sean transformados y que cada día podamos conocerte más. Señor, bendice al hermano Filip que va a estar compartiendo y por favor te pedimos tu guía, Espíritu Santo, en todas las cosas que se van a decir. En el nombre de Jesús, amén. No se escucha nada. Sí, no se escucha nada, si es que el hermano Felipe está hablando. Aquí estamos, ya, ahora sí. Estaba cortado mi micrófono, que si no hace un eco raro. Así que vamos a ir en Juan 9 hoy día, del 15 al 24. Vamos a ver si logramos cubrir todo eso. Manuela, ¿me puede leer ese pasaje? Perdón. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista y les dijo: Él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Pero otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Había una división entre ellos. Entonces volvieron a hablar al ciego: Tú, ¿qué dices de él, puesto que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Los judíos, pues, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieron sus padres y dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No sabemos. ¿O quién le habrá abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él y él hablará por su cuenta. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por esta razón dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Eso, este pasaje. Hay muchas cosas, pero vamos avanzando de poco a poco, veremos. Voy a poner eso por allá. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista. Y les dijo: Él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Volvieron a preguntar porque ya los vecinos habían preguntado en el versículo 10. Simplemente es una reiteración de la pregunta. Y le preguntaron de qué manera había recibido la vista. Una pregunta trampa, porque sabía que era el Shabbat. Sabían ellos que era el sábado, pero querían comprobar que efectivamente Jesús había actuado. Así que ahí le preguntan eso con una intención. Y me gusta la respuesta de él, que era ciego. Él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. La versión corta del relato, lo importante. No habló de ir a Siloé, de nada, no, ni siquiera que estaba ciego de nacimiento. Ahí la versión corta, muy conciso. No perdió tiempo aquí, directo.
Y eso es importante. A veces estamos aburriendo a la gente con muchas palabras en lugar de ir al grano, y ahí él va al grano directo. Y me gustó mucho eso. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Aquí vemos la meta que tenían los fariseos. Él no guarda el sábado. Querían saber si este hombre había hecho un milagro el sábado, y el ciego confirmó que Jesús le había puesto lodo sobre los ojos, que es un trabajo, cuidado, no se trabaja el sábado. Y ahí para algunos fue concluyeron que no era de Dios, porque no guarda el sábado. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Había una división entre ellos. Después de los vecinos que se dividieron en el versículo 9, uno decían y otro, ahora son ellos que se dividen. Otra vez Jesús, fuente de división, no fuente de unión universal, pero fuente de división. Es una realidad que tenemos que integrar en nuestro pensamiento. No es porque Jesús ama a la gente, que murió por todo el mundo, que todo el mundo lo va a recibir. El evangelio es, yo te amo, pero recíbeme. Si no me recibes, entonces eres de los otros, eres enemigo. Y la tensión va a estar. Él quiere que todo el mundo sean salvados y vengan al conocimiento de la verdad, pero lo que no quieren, se oponen. Y eso es una realidad. Ahora me interesó un poquito eso. Había un pasaje en Juan 3:1 que me puede leer eso, Manolo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y pongo este pasaje de Juan 3, bien conocido, de la conversación de Nicodemo con Jesús, porque aquí esta conclusión, ¿cómo un hombre pecador puede hacer tales señales? A mí me pareció medio raro esta conclusión. ¿Quién lo dice? Lo dice un fariseo. No es palabra de Jesús. Y en nuestra lectura de la Biblia, en nuestro estudio, tenemos que saber quién habla. ¿Quién habla? Y si escuchamos lo que se dice, tiene una autoridad. Y esta conclusión que ellos tienen aquí para calificar quién es de Dios, quién no es de Dios según las señales, para mí huele a una conclusión como bien rápida. Y aquí vemos el Nicodemo que hace la misma conclusión. Pero ¿qué le contestó Jesús? Respondió Jesús y le dijo, en verdad, te digo, que el que nace de nuevo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La verdad es que señales no es el punto. El punto es nacer de nuevo. Y de hecho hay mucha advertencia. Yo saqué algunas porque Apocalipsis está lleno de advertencias de este estilo. Pero aquí, por ejemplo, en Marcos 13:21 a 23. Entonces si alguno os dice, mirad aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios, a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alertas, ved que os lo he dicho todo de antemano. Aquí vemos que Jesús mismo nos advierte que las señales no son una prueba, prodigios, cosas así, no son una prueba de la verdad, de las cosas que son de Dios. Y vamos a tener que tener mucho discernimiento en el futuro, y ya ahora ya. Segundo de Tesalonicenses 2:9.
a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este inicuo, este enviado de Satanás, este anticristo, va a venir con potencia y señales Y milagros. y milagros mentirosos. Lucas 17:20. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o allí está, porque he aquí el reino de Dios está, entre vosotros está. Eso es el punto, que el reino de Dios no es algo que debe hacer mucho ruido. Aquí tenemos una profecía de Isaías 42 que Mateo repite en Mateo 12, 18 a 24, a 21. ¿Dónde está? Justo después, debajo de Mateo eso. 12, espérate. Estoy perdida. Isaías. Isaías 51. No va arriba. No. Después Lucas 10, 20. ¿Qué leo? Mateo 12, 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a las naciones. No contendrá ni dará voces, ni oirá nadie su voz en las plazas. La caña cascada no quebrará, y la mecha que humea no apagará hasta que saque a triunfo el juicio. Y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Es una profecía sobre Cristo de Isaías 42. Y aquí no se oirá su voz, no contendrá, no gritará en la calle. Es algo que es silencioso. El reino de Dios es algo que no se puede simplemente poner en un marco conocido ya. Es así o es así. El reino de Dios no viene a llamar la atención. El reino de Dios es como esta semilla que está en tierra, que nadie sabe cómo crece. Nadie sabe lo que pasa, pero pasa. Es como un hueso roto en una pierna. Los médicos no saben cómo se repara, pero se está reparando. Dios actúa en una dimensión que no es visible. Y muchas veces estamos llaman nuestra atención los milagros, la gente que gritan, los predicadores con mucha capacidad de comunicación y la gente se aglutina alrededor de estas cosas que son llamativas, pero no es así. Y yo digo eso porque justamente aquí vemos que ellos están midiendo lo que es de Dios, donde no es de Dios, a través de los señales. Y tenemos que tener atención. Mucho cuidado con eso. Hay señales mentirosos. Hay manera de pensar mentirosa. Estamos en un siglo ahora de multimedia. Todo tiene que ser por la vista y por el oído. Tiene que ser por los sentidos. Y no es así. Es una cosa profunda que viene en el alma. Este Dios que susurra en nuestros oídos, que no está en el trueno, no está en el viento, no está en la tempestad, pero está en este susurro que habla al corazón. Y eso es importante de no equivocarse. Me hace pensar a veces en los evangélicos en la calle gritando con megáfono. Yo creo que aquí le falta una lectura profunda de este pasaje de Mateo. No se escucha su voz en la calle. No grita, no contienda, no es una cosa que se impone. El reino de Dios es una proposición, es un amor que convence, que hace derretir el hielo de los corazones de piedra para transformarle en corazón de carne, corazones que pueden entender el amor de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender nosotros en nuestra comunicación. No estamos aquí para contender, estamos aquí para
hablar del amor de Dios, para proponer un camino nuevo, una vida que será eterna. Y no estamos aquí para tratar de convencer a la gente a la fuerza. Eso sí, es importante tener una capacidad de convencimiento para establecer que Dios existe y que Dios ama, pero después de eso hay que dejar la semilla hacer su trabajo. No podemos tirar, vemos una plantita en el macetero y tirarla para arriba para que crezca. No, tenemos que dejar que Dios haga su trabajo en el silencio de los corazones, y eso es importante. No es por señales, no es por grandes cosas. A veces uno nos gustaría ver Jesús escribiendo, yo soy Señor en las nubes, y que todo el mundo lo vea y que Dios se imponga con su evangelio a todo el mundo. Pero Él no lo hace, porque trabaja de otra manera. A veces estamos mirando los milagros del Evangelio diciendo, Señor, ¿por qué ahora no hay todos estos milagros? Sanamiento, estas cuestiones, para que la gente crean. Pero Dios no quiere imponerse. En este momento era necesario para establecer a Cristo como Señor, y Él vino con esos señales manifestando su carácter, su cuidado. No eran señales simplemente así nomás. Eran señales que manifestaban quién era Él. ¿Cómo vemos ese ciego que era ciego de nacimiento? No es solamente para hacer un fuego artificial que lo sana, es porque lo ama, lo ve, se da cuenta, le llama la atención y actúa en misericordia para Él. Su carácter está manifestado a través de un milagro. Como hemos visto en Juan 6 con Cristian, la multiplicación de los panes. Aquí no era solamente para hacer un milagro, era porque la gente tenía hambre y Él se compadeció. Tantas veces es su carácter expresado que está en los milagros. No son milagros por ser milagro. Pero los señales que a veces vemos en las reuniones grandes, etc., son milagros que son para llamar la atención. No son milagros de misericordia, no son milagros que manifiestan el corazón de Dios. Y eso necesitamos a veces. Cuando estamos orando, ¿quién no está orando esa semana para ver la mano de Dios actuar en una vida? Pero ¿qué oremos nosotros? Para salvación, para consejo, para solución de problemas. Buscamos el carácter de Dios, para que ese carácter venga en ayuda en situaciones. Y a veces hay milagros. Nosotros hemos visto milagros, sanamiento, cosas así. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestros animales, nuestros gatos, nuestros perros, nuestro hijo, que no es un animal, pero hemos orado muchas veces y hemos visto cómo Dios actúa? Pero siempre fue el carácter de Dios manifestado. No son señales por señales. Y tenemos que tener mucha atención en eso. Por eso puse algo de énfasis en esta manera de juzgar lo que es de Dios y no es de Dios. Cuidado, no es un buen parámetro solamente ver lo que llama la atención. Versículo 17. Entonces volvieron a hablar con el ciego. ¿Tú qué dices de él, puesto que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Aquí vemos este hombre que no conocía a Jesús, que estaba sentado aquí, ciego, no sé si estaba sentado, aquí estaba en la calle, y Jesús lo vio y lo manda a lavarse en Siloé, en la piscina. Pero para él solamente era alguien. De hecho, dice, ¿dónde está? No sé, ni siquiera había una relación personal, estaba como en la... Pero aquí se ve que empieza a trabajar lo que Dios hizo hacia él, ese gesto de amor, a trabajar su alma, y ve que este poder, esta manifestación del carácter de Dios, hablando a su corazón, y ahí dice, es un profeta. Y vamos a ver al final del capítulo cómo este hombre se entrega de manera completa, espiritualmente, al Hijo del Hombre. Es una progresión que vamos a ver en todo este capítulo. No me quiero adelantar. Vemos varias veces reacciones así, como la samaritana, que dice, Señor,
parece que tú eres un profeta, después que él habló a su corazón del agua del agua de vida y que ella tenía muchos maridos, etcétera. Algunos estudiaron esto hace algunos meses. O en Juan 6, la gente viendo las señales que Jesús había hecho, decían, verdaderamente es un profeta que había de venir al mundo. También viendo estos milagros que había hecho, ahí se abren a que no solamente es un hombre, pero hay algo más, es un profeta. Y se ve que es un primer paso, es un profeta, todavía no es mi Salvador, todavía no es el Cristo, es un profeta, hay un avanzar en el discernimiento. Versículo 18 a 20, ¿me lo puedes leer, Manuela? Los judíos, pues, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieron sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Aquí vemos que los judíos tratan de salir con la suya. Bueno, a lo mejor no es ese. Están tratando de negar, no creen, en su mente no creen que realmente este puede ser este ciego que había nacido ciego de nacimiento. Hasta que hablan con los padres. Y aquí me gusta eso también, que van a la fuente. Y eso es algo que tenemos que aprender. Ir a la fuente de las informaciones. Yo siempre lo hago. Siempre lo hago. Muchas veces me llegó rumores en el oído. Parece que, eso sí, me dijeron que. Siempre voy a la fuente de las informaciones. Que sea en la iglesia o afuera de la iglesia. Es un principio. Ir a la fuente. A veces me dicen cuestiones. Yo llamo al alcalde, yo llamo al encargado de seguridad, yo llamo a los bomberos, yo llamo a quien sea. Se ve lo que había pasado para yo ser capaz de transmitir una información fidedigna. Y eso me gusta, eso de los fariseos. Hasta no creían, pero llamaron a los padres y los padres contestan la pregunta y confirman que sí es el hijo. Y eso es algo que realmente hay que destacar. Es una buena costumbre que podemos adoptar en nuestra vida diaria porque no faltan las informaciones raras. En las iglesias corren los rumores como golosina. La gente se la tragan, pero crudita, ni siquiera mascándola. Y te digo esto, hermana, te contesto, hermano, te contesto eso. Es para orar. ¿Sabes que esta situación, que el pastor, o que la mujer, o que la hermana, o que el que canta, o que aquí van las lenguas y bla, 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 bla. Y se destruye iglesia con esas cosas. Me ha pasado algo en la iglesia de Viña aquí, entonces el pastor es un masón, cuidado. Y ahí hablé con el pastor directamente. Yo fui a hablar con él. Bueno, por desgracia no me contestó de manera muy convincente, y ahí nunca supe la verdad. Pero yo fui a hablar directamente con él, que saber la verdad, si era masón, no era masón, porque su padre, su abuelo, su bisabuelo, todos eran masones, así que quería saber lo que había pasado. Pero él no me contestó directamente, me dijo que no, pero nunca lo desmintió de la frente de la iglesia. Yo le pedí de hablar del púlpito, de cortar este ruido, y nunca lo hizo. Así que me quedó la duda. Pero bueno, por lo menos yo fui a la fuente y corté el rumor. Pero según la palabra que él me había dicho. Pero es importante de ir a la fuente. No dejar los rumores correr. Cortarla de raíz. Y si llega a nuestros oídos, seamos responsables. Vayamos a la fuente
y después hagamos la luz. Somos de la luz, no somos de la tiniebla ni de la neblina. Somos de la luz. La cosa tiene que estar en la luz. Y hablar pan, pan, vino, vino, como en Chile. Le pregunto diciendo, ¿es vuestro hijo? El versículo 19. El que vosotros decís que nació ciego, es como ahí, es como medio raro como dicen. Usted pretenden eso. ¿Cómo puedes ver ahora? Y respondieron sus padres y dijeron, sabemos que es nuestro hijo, el que nació ciego. Y el versículo 21, pero cómo ve ahora no sabemos. ¿Me puede leer el versículo 21 a 23? Pero cómo ve ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él, y él hablará por su cuenta. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por esta razón dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Ahí vemos los padres que es tan complicado. Ni siquiera se solidarizan con su hijo diciendo, contestando directamente a los fariseos. Es como se tiran para atrás. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen miedo de los fariseos. Miedo de ser expulsado de la sinagoga. Porque ellos habían acordado que si alguien confesara a Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Y eso es una cosa que tenemos también que aprender de estas amenazas. De no diga eso, que no te van a echar afuera de la iglesia. Y en las iglesias evangélicas muchas veces hay estas leyes no dicho que no hay que decir las cosas, no hay que, hablé antes de poner la cosa a la luz, no hay que decir las cosas, mejor no cállate, no, porque no, tenemos que decir las cosas tal como son. Y tiene la galla y la capacidad, el discernimiento de decir las cosas como se necesitan decir. No vamos a tirar todo en la mesa de manera sin reflexionar, pero es necesario no temer a los hombres. Son situaciones que vemos varias veces en la palabra. En Juan 12:42, por ejemplo. Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los príncipes, aquí estamos hablando de los fariseos, de los saduceos, la gente parte del Sanedrín. ¿Y por qué no lo hacían? Que amaban la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estar en paz con los hombres y dejar de vivir en la verdad, vivir escondido, conociendo la realidad, conociendo la verdad, conociendo la salvación y la realidad del reino de Dios y callarlos porque uno prefiere la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Y eso es algo que es muy común. Tratar de gustarles a los hombres es una enfermedad. Y yo sé que tuve que luchar contra eso yo personalmente, de tratar de complacer al hombre, de estar en paz con la gente, de ser bien visto. Son cosas que son veneno para nuestras vidas. Juan 19:38, ahí vemos otro hombre que parte del Sanedrín. Después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús. Y permitióselo Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Aquí vemos
José de Arimatea, que era también un parte del Sanedrín, del Consejo del Sanedrín, y también era discípulo escondido por miedo de los judíos. Eso lo hemos visto ya en capítulo 7 de Juan. Hemos visto una situación así, que la gente no querían confesar a Cristo por miedo de los judíos. Eso es común eso. Isaías 51, 7 y 12. Escuchadme vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis el oprobio del hombre, ni os desalentéis a causa de sus ultrajes. El 12 dice, Sí. yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado? Vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Dejen hablar de nosotros. ¿Cómo podemos tener temor los hombres? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romano 8. No temes al oprobio del hombre. Y es importante. Bueno, vemos situaciones así en la Iglesia Católica. Vemos eso en el mundo, en el mundo real también. Gente que por temor del patrón o de lo que van a decir, callan la verdad. En la Iglesia Católica, por ejemplo, también como la Iglesia Evangélica, hay este temor de perder la comunión, ser excomuñado, porque afuera de la iglesia no hay salvación. Es una amenaza tremenda. Y la gente también en las iglesias cristianas a veces te dicen, si te vas te van a perder, tú tienes que quedarte en la iglesia, porque como no hay seguridad de salvación, entonces mi comportamiento y el hecho de yo seguir la iglesia, de ser fiel a la comunidad, esto es mi salvación. Y al final, ¿qué es? Es salvación por obra. Es salvación porque yo me conformo a lo que me imponen. A pesar que hay doctrina falsa, a pesar que hay comportamiento errado, a pesar que hay situaciones donde realmente habría que hablar y decir las cosas para enderezar lo que está mal, uno se queda calladito porque no quiere ofender al pastor, a los ancianos, a la mujer del pastor o lo que sé yo. Y uno se queda callado. Y cuando conocemos la verdad, somos salvados, como está en nosotros, conocemos la justicia, que es la realidad de la muerte de Jesús en la cruz, que es nuestra justicia, por la cual somos salvos, el que nos declaró justo, el que puso su ley en nuestro corazón, que puso su espíritu sobre nosotros, somos en seguridad en su mano. Y a pesar de eso, estamos temiendo a los hombres. Galatas 2:11, ahí vemos Pablo que enfrenta a Pedro. Y Pedro que era Pedro, el discípulo, el apóstol Pedro, el gran Pedro, con todo su carácter. Y aquí Pablo lo enfrenta porque era hipócrita, porque se metía, antes comía con los judíos y después para no tener problemas, comía con los gentiles y cuando los judíos llegaron, no comió más con ellos y se puso aparte con los judíos. Y por su hipocresía, Pablo lo confrontó. Y dice, al Pedro, no tuvo miedo de confrontar al gran Pedro. y eso me habla del carácter de Pablo, que estaba atado a la verdad y mantener las cosas puras. Y es necesario decir las cosas como son, con todo tacto, con toda la necesaria privacidad. No tenemos que tirar todas las cosas en la mesa y humillar en público a gente que están en situaciones erradas. Si hay un problema, hablamos la cosa en privado primeramente. Hay toda una pedagogía que Jesús nos enseña, primeramente uno solo. Si no escucha, entonces vamos con otras personas para hablar, tratando de enderecer, para ganar de vuelta a la persona que está errada o pecando.
situaciones que hay que hablar, pero hay que hablar las cosas, no temer a los hombres. Y aquí vemos que ellos ni siquiera solidarizaron con su hijo, porque temían ser echado a la sinagoga. Imagínense, ustedes padres, sí, mi hijo no es grande, ¿qué contesta él? Porque yo me salvo el pellejo. Es como raro eso, ¿no? ¿No le parece? Eso, llegamos al final. Fue cortito, ¿no? Igual 45 minutos. Yo siempre pienso que es corto y siempre es demasiado largo. Hasta aquí vamos para hoy día. Si hay un comentario o algo que agregar de este pasaje, algo que los llama la atención, que no habría visto yo. Y bueno, aquí podemos ver el trato directo de los fariseos, el cual era una secta, ¿no? Que no creía en Jesucristo, no creía en una de las ocasiones Jesús le dice que ellos tenían como padre, su padre era Satanás y no Dios, porque ellos siempre pensaban que por ser del linaje ¿verdad? De los judíos o de Abraham, ellos creían automáticamente en Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que, claro, esta secta, como tú decías, trataban de tener a la gente de esa manera, por miedo. Y el Señor no es que va a tratar a la gente, oye, tienes que creer en mí, sino, no sé, por miedo. No, es por amor, es por gracia. Entonces, muy diferente al Evangelio que Jesucristo vino a dejar. Porque después, imagínense, él los trata, más adelante los va a tratar de ciegos a ellos, porque según ellos creían que tenían la verdad, según ellos creían que estaban en lo correcto, pero se encontraron con la verdad, no el simbolismo que ellos tenían como verdad. Se encuentran con Jesús y quedan descubiertos. Y eso para mí es impresionante, porque ante la magnificencia de Jesús, ellos quedaron a la luz. O sea, Jesús le dice, oye, estos son ustedes, no lo que ustedes creen ser, estos son, verdaderamente estos son. Y claro, porque se da fuerte como ellos tratan de controlar a la gente, le tratan de decir, oye, mira, si no te sales de la sinagoga, si tú proclamas a Jesús, imagínense, pensar que ellos podrían decir, tenemos a Dios, pero actuar de esa manera era un símbolo que ellos no tenían a Dios, porque primero tenían que haber reconocido a Jesús, que era hijo de Dios, primer paso, y no esclavizar a la gente, de hacerlas esclavas para ellos, porque en el fondo era como, bueno, una secta trabaja de esa manera. Y podemos ver la bondad de Dios frente a pesar de que, imagínense, todo lo que se vivía en ese tiempo, podemos entender el amor tan grande de Jesús para sanar a este ciego, viendo que él por esa necesidad, porque yo puedo ver a lo largo del cristianismo, muchas personas llegan por diferentes formas al Señor. El Señor despierta en ellos la salvación por diferentes formas. En este caso, claro, había una necesidad física, que era la ceguera, pero hay personas que llegan por otro tipo de necesidad y se encuentran con el Señor. No necesariamente vienen directo, oye, yo reconozco que soy pecador. Ese paso viene después, porque el Señor mismo, el Espíritu Santo, trae esa convicción. Entonces aquí podemos ver el trato el paso que dio el ciego por una necesidad, acercarse al Señor. Y se encuentra con la luz, se encuentra con la verdad, se encuentra con Jesús, o sea, se encuentra con el máximo ¿verdad? Del amor, de la misericordia, de la compasión, lo que enfocaba a Jesús aquí en la tierra. Así que es maravilloso ver la bondad del Señor, cómo Él trata a las personas, cómo Él las mira con misericordia, cómo Él, igual nos miró a nosotros. Me gusta mucho una palabra que dice Spurgeon, donde dice que nosotros solamente somos mendigos que encontramos un pedacito de pan. Éramos tan mendigos como los mendigos, pero nosotros encontramos el pedacito de pan. Me llamó mucho la atención porque la verdad es que eso somos. Sí, po.
Sí, por gloria, así es. Em, la verdad que yo, o sea, quedé pensando en ese versículo que leyó al principio cuando decía que, como, no me acuerdo bien, pero como que dando a entender que el anticristo o algo así, que se le iba a dar como eso de que iba a tener mucho poder y que iba a hacer milagros y todo, ¿cierto? Como una cosa así, leí del advenimiento, Sí, no me acuerdo muy bien. Pero eso se refiere como a persona o se refiere como al espíritu, o sea, me refiero como que, porque igual yo veo que hay muchas cosas que no son cristianas y que sí tienen poder o que igual muestran que sí tienen poder en este tiempo. Como que se refiere a eso como general o cuando venga el anticristo, como que él va a ser muy poderoso. no creo que es general, que Cristo quiere decir el ungido, y vendrá mucha gente que dicen que son de Dios y que van a hacer milagros y poderes, y hemos visto estas cuestiones. Los musulmanes dicen que tienen milagros, son mentiras, porque son llamativas, etcétera, no son de Dios, pero hay poderes raros. El enemigo, el diablo, puede mover cuestiones. Es la realidad que hay un mundo espiritual que es oscuro, y el mundo de la luz existe, por supuesto, pero no podemos negar la realidad de estos dos mundos, de los demonios, de la realidad. Es parte de la realidad espiritual. Y hay actuación, hay realidades, y hacen cosas que podrían ser atribuida a Dios, y tratan de convencerte que son verdades, que son de Dios, porque hay señales, pero son mentiras, son para engañar. Si fuera posible, hasta los creyentes, me gusta eso. Si fuera posible, que no es posible, no nos pueden engañar a nosotros, pero a la gente que no son nacidos de nuevo, sí lo pueden engañar. Y es muy importante tener los ojos abiertos y ser claro con estas cosas, no negarla. Porque muchas veces uno la niega y no es la solución. Existe. Sí, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que el Señor permite que el enemigo haga signos y señales. Va a permitir que el anticristo haga milagros. Y ya está permitiendo en todas partes que se hagan cosas extraordinarias que, que, que vienen del infierno, pero con apariencia de venir de Dios. Y Dios lo permite. Mm, Eso es lo más increíble, que Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? mm, ¿Por qué lo permite? mm. Él quiere que discernamos, supongo. Sí, pues, sí, tenemos que elegir. El discernimiento necesario lo tenemos en la palabra, tenemos advertencia, tenemos la Biblia que nos muestra el camino, y tenemos que tomar decisiones frente a lo que nos dice la palabra. Porque esta gente siempre vienen con cosas raras, porque hay milagros, pero estos milagros se supone que son para mostrar que ellos tienen razón y no nosotros. Que la palabra, la Biblia, es una revelación entre otras, pero que hay otra revelación. Y ahí vienen sus teorías. Siempre es para tratar de comprobar que hay otra cosa, para negar la unicidad de Jesucristo. Me hace pensar en lo que se ve ahora. No sé por qué pienso en ella, pero piensa en la Greta Thunberg. En la Greta Thunberg. ¿Con qué autoridad esta mocosa vino a hablar al mundo entero? ¿Cómo se atreve usted? Me robaron mi infancia. How dare you? Pero esta mocosa recibió una autoridad para decir tonteras total. Y ahí Miles de dirigentes. miles de gente la siguen.
y cambió el rumbo del mundo. Ahora todo el mundo está verde, todo el mundo compra el auto eléctrico, está una locura total se cae un pájaro, es el calentamiento global. No, nunca se murió un pájaro antes, pero ahora cada pájaro que se muere a causa del calentamiento global. Todo se filtra con eso. Pero a causa de una mocosa que vino ahí a hablar con autoridad y que es un movimiento mundial. Y cambió la sociedad. Y la gente la creen como la nueva virgen. Una aura de santidad, de perfección, de inocencia, que nos habla desde su niñez hacia los adultos malos. Es muy raro eso, pero se nota en la manera de que ella transmite que hay algo espiritual detrás. Si uno tiene las antenas bien puestas, se nota, tú ves que la niña no es solamente solita. Con su manera de hablar, hay un espíritu detrás. Hay un espíritu que no es de Dios. Sí, es verdad, o sea, verla tan chiquitita, yo me acuerdo ya de antes cuando aparecía y como que tenía, como podríamos decir, tanto de nuevo para hablar. Pero en realidad no es de nuevo, no sé. Es un ejemplo de nuestro tiempo. Ahí se ve algo que llama la atención, que atrae, que quiere dar otra. Ahora es la madre tierra, toda la naturaleza que es nuestra diosa. Es la locura. De hecho, acabo de ver un video en YouTube de un amigo que lo puso de una iglesia en los estados que cambió los cánticos alabando la luna, el sol y a la tierra. Una iglesia unitaria y es la locura. Y si leemos Romano 1, vemos muy claramente que la gente, a pesar que la naturaleza habla y muestra a Dios, ellos se atan a las criaturas y adoran la criatura en lugar de adorar a Dios. Y por eso viene la maldición de la homosexualidad, de la enfermedad veneriana y todas estas cosas. Romano 1 vale la pena leerlo. Muy contundente acerca de la gente que adoran la creación en lugar de adorar al Creador. Y allí estamos en eso, en pleno. Hasta iglesia ya tienen ya. Sí, una cosa que corto, sí, en los frutos se ve el árbol así. Entonces ahí yo pienso en los frutos, Jesús que va a sanar así, sí, establecer el orden, toda la cosa, las virtudes así. Entonces el mal o Satanás no va a tirar a esa cosa así, ¿no? Es ahí donde... Claro, el Daniel decía que en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, donde dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Aquí está hablando del inicuo, está hablando del... Claro, Dios mismo va a mandar ese espíritu así. Si no, por todo que no recibieron su palabra. Me gusta eso, no recibieron el amor por la verdad. Y eso, porque eso es esta palabra siempre me fascinó. Recibieron el amor por la verdad. Que la verdad se presenta y yo la voy a amar, la voy a querer, la voy a buscar, la voy a perseguir o no. O estoy buscando cualquier cosa que me conviene. El amor por la verdad, eso es algo que tenemos que mantener en nuestros corazones. El amor por la verdad, este afán para conocer la verdad, para buscarla. Y es toda una vida eso. Y la verdad es Cristo. Sí, eso es el mismo, como dices tú. Yo no copié el resto del versículo porque si no había sido muy largo, pero sí que él mismo va a dar este espíritu de engañoso para que ellos crean en cualquier tontera y porque no quisieron tomar la decisión cuando era el tiempo.
no amaron a Dios más que a sus propias vidas. Se puede esperar eso de los fariseos, ¿no? De los judíos, cuando ellos se engañan pensando que ese es el Cristo y va a ser el anticristo. Ahí se puede ver abiertamente lo que Dios va a hacer con ellos. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí. Y eso yo creo que en toda generación, no solamente para el último tiempo, yo creo que en todo los tiempo hubo momentos a donde la gente que rechazaron la revelación de Dios se quedaron en el error y se cimentaron, se fundaron en el error y se cristalizaron en el error y ya no había vuelta atrás. Hay momentos, yo creo que varias veces en la vida de los hombres hay momentos de decisiones, pero cuando realmente negaste, rechazaste, y el momento dado a donde ya no hay vuelta atrás y tú te quedas en tu error. Siempre uno dice cuando la gente se muere, quizás al último momento se volvió al Señor y aceptó a Jesús. Es para consolar a la familia que decimos eso, pero la realidad es que hay gente que realmente se cristalizaron en una actitud en contra de Dios y no hay mucha esperanza para ellos. El infierno existe. El infierno existe. Eso no hay duda. Y hay gente que irán al infierno, que se perderán. No podemos negar eso. Es difícil, ¿eh? Hablar cuando hay gente que fallece y hablar las cosas. Yo no me he atrevido hasta ahora diciendo, bueno, tu padre que se murió está en el infierno, porque la gente es en duelo y es complicado, es re complicado. Por eso que nunca voy a predicar en un entierro de la gente que no son cristianas, porque es complicado, no voy a mentir. Pero el momento de compartir es cuando están en vida. Ahí hay que compartir, advertir. Después ya es tarde ya. Bueno, y tampoco podemos nosotros, se fija Philip cuando vemos las dos personas que estaban en la cruz con el Señor. Yo creo que las personas que pudieran haberlos visto a ellos, dos asesinos, tal vez dos, no sé, malos, que estaban ahí en la cruz, si nosotros lo hubiésemos visto ahí, pensamos estos dos están listos para el infierno. ¿Se da cuenta? Pero vemos que uno de ellos tuvo el último momento de su vida para arrepentirse, o sea, hubo ahí un acto de misericordia al Señor al lado de él, ahí escuchando lo que el otro reclamaba contra Dios, contra Jesús, y el otro reconoció que no estaba bien. Entonces yo creo también eso dentro de la magnificencia del Señor, nosotros podemos juzgar por fuera, ¿te fijas? Podemos juzgar, decir, bueno, este está más perdido. Y igual los niveles del cristianismo, de repente no es un fin. Cuando vemos a Pedro negando al Señor, cuando vemos a Pedro, ¿cuánto se llama? Maldiciendo al Señor y todo eso, cualquiera diría, oye, no, Pedro está mal, o sea, Pedro ya está listo para irse al infierno. Pero era un proceso que él vivió, y yo creo que también muchas veces pasa dentro del cristianismo. Hay cosas que todavía se ignoran, hay cosas que todavía no se ha revelado eso en el corazón de algunas personas. Entonces, pero no es que esté la persona perdida, no es que ya, porque no entendió eso, se va al infierno, es porque todavía no ha sido revelado, y eso el Señor lo conoce más que nosotros mismos, conoce nuestra condición, conoce nuestro corazón. Sí. Sí, no, tiene razón, la Gloria. No podemos juzgar de la situación, pero lo que digo yo es que decir que como yo nunca he visto una familia que niega que su padre está con Dios. En Chile, no, se fue con el Señor. Siempre se van con el Señor la gente. Y no es cierto. No es cierto. Y de los dos ladrones, uno se fue al infierno, el otro al paraíso. Y hay gente que no toman la buena decisión, que siguen rebelde hasta el último momento. Y eso es una realidad. No podemos juzgar a nadie diciendo este está pedo, está bien. No es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que es una situación que es difícil cuando gente está en duelo,
de hablar porque la verdad que no sabemos, no sabemos. Esperamos que haya una revelación, que haya alguien le había hablado del Señor antes y que tomaron la decisión viendo la muerte de frente de decir, Señor, ah, sálvame, o mira, levanta los ojos esperando en Dios para ser salvo. No sé cómo Dios ve esas cosas, pero que son momentos que son en la agonía ya. Pero la realidad es que hay gente que van al infierno. Y en Chile, rara vez, en Chile, en todo el mundo, rara vez vi alguien a donde se dice no, no, este no se fue al infierno. Nunca. Siempre no, que era muy buena persona, que amaba a sus hijos. Pero yo siempre pregunto, en mi evangelización en Chile, la manera de que yo abordo las cosas, siempre preguntando, oiga, si te muere hoy día, ¿dónde vas? Y algunos que me dicen, yo voy al infierno. Me ha pasado. Y porque piensan que son malos y que tienen una convicción de no ser buenas personas. Y estos son realmente fáciles de evangelizar, porque se puede hablar del amor de Dios, de la muerte de Cristo, etc. Pero otros te dicen, yo no voy al cielo. Y la pregunta siguiente es, ¿por qué? Y si son cristianos te van a decir, porque Cristo murió en la cruz por mí, mis pecados son perdonados y dijo, amén, y somos hermanos y chao. Está bien, pero otros dicen, no, que soy buena persona, no estoy mintiendo, no soy ladrón, no engaño a mi esposa, soy muy buena persona, por eso voy al cielo. Y eso es el pensamiento mayoritario en Chile, que voy al cielo porque soy buena persona. Y nadie va al cielo porque son buenas personas, porque todos somos malos. Ni un justo, ni un solo, dice Romano 3. No hay nadie que se salva. Y ahí de hablar de la realidad del pecado universal y de la realidad que necesitamos confesar nuestro pecado y recibir a la salvación en Jesucristo. Y eso es, la gente piensan que la abuela que se murió fue al cielo porque fue buena persona. Pero eso es un error. No por eso va al cielo. Si va al cielo es porque esperó en Cristo su salvación. Eso es la salvación que tenemos. No es otra, no hay otra. Nadie se salva por obras. No es por obra para que nadie se gloríe. Eso dice Romano 3 después de este pasaje del cual estaba hablando. No hay ningún justo, ni uno solo. Todos somos separados de la gloria de Dios. Y es importante de cambiar mentalidad, de ser capaces de hablar la verdad con la gente. Es cierto que es difícil cuando alguien se muere. Yo cada vez que predico en funerales, aprovecho de hablar la verdad, porque la gente que yo hemos conducido al cementerio, son salvados. Y hablo la verdad a la asamblea, a la gente, a la familia, a los colegas de trabajo, quien sé yo, los vecinos. Hablo la verdad porque es necesario hablar la verdad, decir las cosas tal como son. Son buenas oportunidades, pero cuando se muere alguien que no sabemos, es bien complicado. Es bien complicado. Yo creo que estamos terminando ya. Sí, yo creo que estamos terminando, sí. Ya. Voy a pedir a Tiare, entonces que pueda dirigirnos con la última oración. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la sesión de hoy, que fue igual cortita, pero contundente, porque habían muchas cosas, Señor, que de repente uno o desconoce o como obvia o como decía el pastor, como uno, bueno, y la tía Gloria, que uno no se da cuenta en qué áreas espirituales, Señor, uno está como ahí cayendo. Gracias, Señor, por hacernos más conscientes leyendo tu palabra y sobre todo aprovechando que quería también comentar que, eso que decía el pastor Philip sobre los comentarios que de repente
arruinan, destruyen iglesias, Señor. Ayúdanos a que nosotros no seamos, bueno, somos de esas personas y que por favor cortemos con esa cadena y para poder hacer más unida la iglesia, Señor, y también dar el ejemplo a las demás personas. Gracias, Señor, por todo. Amén.